Eran las 11 de la noche cuando Ricardo inició su turno en la oficina. Trabajaba en una empresa de tecnología, un edificio alto y moderno ubicado en el centro de la ciudad. Su puesto era de soporte técnico nocturno, y aunque era bien remunerado, se trataba de un trabajo solitario. A esas horas la mayoría de sus compañeros ya se habían ido, y solo quedaban él, el guardia de seguridad, y los ecos de los pasillos vacíos. Ricardo nunca había sido supersticioso, pero con el tiempo, aquella soledad le empezaba a pesar. Sin embargo, con pocos trabajos bien pagados a su disposición, prefería callar sus temores. Durante sus primeros turnos nocturnos, se dio cuenta de lo desolado que se sentía el edificio por la noche. No solo estaba vacío, sino que cada ruido se amplificaba. Un simple chasquido de un interruptor, el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de sus propios pasos en los pisos de mármol. Aún así, se repetía a sí mismo que solo debía aguantar. Es un edificio como cualquier otro, pensaba, tratando de convencerse de que sus nervios no tenían fundamento. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, mientras trabajaba en su computadora, escuchó el sonido de pasos en el pasillo detrás de él. Era algo extraño, ya que a esa hora solo estaban él y Javier, el guardia de seguridad, quien generalmente se mantenía en la recepción, varias plantas más abajo. Ricardo se giró y sin ver a nadie intentó reanudar su trabajo, atribuyendo el ruido a su imaginación. Pero los pasos continuaban, cada vez más cerca, hasta que, de repente, cesaron. La sensación de incomodidad era tan fuerte que se le erizó la piel. Decidió no pensar demasiado en eso y continuó con su trabajo. Días después, un incidente similar ocurrió, pero esta vez fue peor. Ya pasada la medianoche, escuchó cómo el sonido de pasos se acercaba cada vez más rápido, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo hacia él. Ricardo se levantó de un salto esperando encontrarse con alguien, pero nuevamente, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba un eco débil, como si aquellos pasos se hubieran desvanecido en el aire. Con el paso de las semanas, Ricardo comenzó a notar algo aún más extraño. Cada noche, al acercarse a la oficina de correos de la empresa, veía a una figura parada frente a la puerta. Era un hombre alto con una chaqueta gris de pie y de espaldas, inmóvil, como si estuviera esperando a alguien o algo. Al principio Ricardo pensó que era otro trabajador, quizás alguien del turno de mantenimiento. Pero cada vez que intentaba acercarse o llamarlo, el hombre desaparecía en un parpadeo, dejándolo solo en la penumbra. Decidió comentar sus experiencias con Javier, el guardia, esperando que compartiera una explicación razonable. Sin embargo, Javier solo lo miró en silencio, con una expresión sombría. ¿Has visto al hombre de la chaqueta gris?, preguntó Javier en un tono serio. Ricardo asintió, sorprendido de que el guardia supiera a quién se refería. Muchos lo hemos visto, pero nadie sabe quién es. Al principio pensamos que era un trabajador, pero los registros no coinciden. Hay noches en que se le ve subiendo las escaleras o simplemente parado en algún pasillo. Siempre de espaldas, nunca muestra el rostro. Ricardo trató de reírse, pensando que quizás era una broma, pero Javier no sonrió. La expresión del guardia solo se endureció, y con un tono bajo añadió: «Ten cuidado. Si lo ves, no intentes acercarte. Solo da la vuelta y sigue con tu trabajo». Algunas noches después, Ricardo encontró un expediente en su escritorio que no recordaba haber dejado allí. Al abrirlo, vio que contenía información sobre un empleado de la empresa, un hombre llamado Manuel Rivas. Curiosamente, al ver la foto en el archivo, sintió un escalofrío. Era el hombre de la chaqueta gris. Manuel había trabajado en la empresa varios años atrás, en el área de ventas, y según el archivo, desapareció un día sin dejar rastro. Las investigaciones no habían dado resultado, y eventualmente, el caso se archivó. Intrigado, Ricardo comenzó a investigar más en el sistema de la empresa, buscando detalles sobre el desaparecido. Descubrió que, en los meses antes de su desaparición, Manuel había reportado ruidos extraños, puertas que se cerraban solas, y en una ocasión, había incluso comentado a sus superiores sobre una figura que lo vigilaba en los pasillos. Los documentos terminaban ahí, sin ninguna explicación de lo que ocurrió después. Una semana después de su descubrimiento, Ricardo comenzó su turno como de costumbre, pero esa noche había algo distinto en el ambiente. Todo estaba más oscuro de lo habitual, y el aire se sentía denso.
casi como si el edificio entero estuviera respirando lentamente. Alrededor de las 3 de la mañana, escuchó nuevamente los pasos, pero esta vez eran más fuertes y parecían acercarse desde varias direcciones a la vez. Intentó ignorarlos y enfocarse en su trabajo, pero el sonido continuaba cada vez más cerca y más rápido, hasta que finalmente, sin poder soportarlo más, se levantó y salió al pasillo. En cuanto cruzó la puerta, vio al hombre de la chaqueta gris parado al final del corredor. Esta vez estaba más cerca, y aunque estaba de espaldas, Ricardo podía sentir su mirada fija en él. Luchando contra el pánico, se giró y comenzó a caminar hacia el ascensor, decidido a salir del edificio. Pero cuando llegó a las puertas del ascensor, estas no se abrían, y el panel de control mostraba un error. Se dio la vuelta para regresar por las escaleras, y al mirar de nuevo hacia el pasillo, vio que la figura se acercaba. Era lenta, pero cada vez que parpadeaba el hombre estaba más cerca, hasta que finalmente lo tuvo a solo unos metros de distancia. Ricardo intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Desesperado comenzó a retroceder, y fue entonces cuando vio por primera vez el rostro del hombre. Tenía los ojos oscuros, vacíos, como si no contuvieran vida, y una expresión inexpresiva que, sin embargo, irradiaba un odio profundo. Ricardo sintió que sus piernas temblaban mientras la figura se acercaba y alargaba una mano hacia él. Logrando reunir la poca fuerza que le quedaba, Ricardo corrió hacia las escaleras y comenzó a descender rápidamente. Bajó hasta el primer piso sin mirar atrás, oyendo cómo los pasos le seguían, cada vez más cerca. Al llegar a la planta baja, las luces comenzaron a parpadear, y al fondo del vestíbulo vio a Javier, quien se acercó corriendo hacia él. ¿Estás bien?, preguntó el guardia, pero Ricardo no pudo responder. Solo balbuceaba tratando de explicar lo que había visto. Javier lo miró con seriedad y le dijo que abandonara el edificio, que no mirara atrás. Sin dudarlo, Ricardo salió corriendo hacia la calle, dejando atrás el eco de los pasos que aún resonaban dentro del edificio. Al día siguiente, Ricardo no se presentó a trabajar. Nadie volvió a saber de él. Y cuando sus compañeros y el guardia Javier revisaron su escritorio, solo encontraron un archivo con el nombre Manuel Rivas en su escritorio, abierto en la última página. Javier, el guardia, nunca volvió a hablar del incidente, y cuando alguien preguntaba por Ricardo, simplemente se limitaba a encogerse de hombros. Sin embargo, en las noches aquellos que trabajan en el turno nocturno aseguran escuchar pasos en los pasillos, y algunos incluso dicen que, si miras hacia los espejos en las escaleras de emergencia, puedes ver de reojo a un hombre alto con una chaqueta gris, observando desde lejos como si esperara algo o a alguien. Historia 2. Cuando Ernesto comenzó su nuevo trabajo como guardia nocturno en el archivo municipal, no esperaba gran cosa. El edificio era una construcción imponente de principios del siglo XX, llena de documentos antiguos, expedientes y papeles archivados que contaban la historia de la ciudad. Aunque le pareció algo sombrío, el puesto tenía un buen salario y él necesitaba dinero para mantener a su familia, pero pronto descubriría que su turno de noche le deparaba algo mucho más perturbador que la soledad. El archivo era extenso, con sótanos y pasillos que parecían no acabar. Cada noche, su trabajo era simple: hacer rondas, verificar que las puertas estuvieran cerradas y asegurar que no hubiera intrusos. Pero el edificio siempre tenía una sensación extraña, como si alguien o algo lo estuviera observando. Ernesto lo achacaba a la falta de luz y al hecho de estar solo, pero conforme pasaban las semanas, notó cosas que le resultaron cada vez más difíciles de ignorar. En una noche tranquila, mientras recorría los pasillos, escuchó el sonido de unas pisadas suaves, como si alguien caminara en uno de los pasillos laterales. Pensando que podría ser un intruso, se dirigió al origen del ruido con su linterna en mano. Sin embargo, al llegar, el pasillo estaba completamente vacío. Exploró las oficinas cercanas y no encontró a nadie. Tal vez sea un eco o algo del edificio, se dijo a sí mismo tratando de calmarse. Pero en las siguientes rondas el sonido de las pisadas continuaba, siempre en la misma dirección, siempre alejándose cada vez que intentaba seguirlo. Ernesto se convenció de que la edad del edificio provocaba esos ruidos y trató de ignorarlo, aunque cada vez que lo escuchaba un escalofrío le recorría la espalda. Una noche, mientras revisaba una de las salas principales, encontró un expediente en el suelo.
Era un caso de desaparición de los años 60, una investigación inconclusa que describía la desaparición de una mujer llamada Eva Soto. Ernesto recogió el archivo, intrigado, pero no podía entender cómo había llegado allí. Había pasado por ese mismo pasillo antes, y estaba seguro de que el expediente no estaba allí entonces. Con un suspiro volvió a poner el archivo en su lugar, pensando que alguien de las oficinas lo habría dejado allí. Sin embargo, al día siguiente, el expediente estaba de nuevo en el suelo, esta vez abierto, con varias páginas dispersas por el piso. Mientras recogía las hojas, algo le llamó la atención. En una de las fotos del caso, la mujer miraba directamente a la cámara, pero sus ojos parecían brillar de una manera extraña, casi como si estuviera allí, observándolo. Un sudor frío le cubrió la frente, y de repente sintió que no estaba solo. A partir de esa noche, Ernesto comenzó a notar más expedientes apareciendo en lugares inesperados, casi siempre relacionados con casos de personas desaparecidas. Pero había algo aún más perturbador. Cada vez que miraba una foto de alguno de estos casos, sentía como si los ojos de los desaparecidos le siguieran. Empezaba a sospechar que había algo en el archivo que no podía explicar racionalmente. Conforme pasaban las semanas, los sucesos extraños se volvieron más intensos. Las luces parpadeaban sin razón, incluso después de que el equipo de mantenimiento asegurara que no había problemas eléctricos en el edificio. Una noche, las luces en el pasillo principal se apagaron completamente, dejándolo en una oscuridad total. Encendió su linterna, y en el haz de luz pudo distinguir una sombra al final del pasillo. Era una figura humana, inmóvil, que parecía mirarlo desde la distancia. Parpadeó, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la sombra seguía allí. Lentamente, la figura comenzó a moverse hacia él, avanzando a un ritmo pausado pero constante. Ernesto retrocedió sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Trató de convencer a sus pies de que avanzaran, pero el terror lo mantenía congelado en su lugar. Cuando la figura estaba lo suficientemente cerca como para distinguir su rostro, vio con claridad que se trataba de la mujer del expediente, Eva Soto. Sus ojos oscuros y vacíos parecían atraerlo hacia ellos. De repente, las luces se encendieron y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Ernesto, temblando, se apoyó en la pared, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. En su siguiente turno, un compañero le sugirió revisar el sótano, donde se almacenaban los archivos más antiguos y documentos clasificados. Ernesto sentía una creciente aversión a esa área, pero decidió que un vistazo rápido le permitiría cumplir con su trabajo. Bajó las escaleras hacia el sótano, iluminado solo por tenues luces fluorescentes, y comenzó a revisar los pasillos cubiertos de polvo y estanterías oxidadas. Mientras caminaba, un leve susurro llenó el aire, como si alguien murmurara justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El susurro continuaba mezclándose con el eco de su propia respiración. «Ayúdame», decía la voz cada vez más clara y desesperada. Ernesto comenzó a temblar, pero siguió avanzando, sintiendo que algo lo empujaba a ir más allá. Al fondo del sótano encontró una puerta de hierro que nunca había visto antes. La puerta estaba cerrada, pero el susurro provenía claramente de su interior. Se acercó lentamente, y en el momento en que tocó el pomo, un frío indescriptible le recorrió el cuerpo, como si la muerte misma estuviera detrás de esa puerta. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. El susurro de «ayúdame» resonaba en su mente una y otra vez. Al día siguiente decidió investigar más sobre Eva Soto y los casos de desapariciones de los archivos. Descubrió que en los años 60, el archivo municipal también había sido la sede de una serie de investigaciones sobre desapariciones misteriosas. Muchas de las personas desaparecidas eran trabajadores o personas que visitaban el archivo con regularidad. Aunque las investigaciones se cerraron, la mayoría de los casos nunca se resolvieron. Cada vez más convencido de que algo oscuro acechaba en el archivo, Ernesto tomó una decisión. Esa misma noche, durante su turno, bajaría al sótano para abrir la puerta de hierro y enfrentarse a lo que fuera que estaba pidiendo ayuda. Esa noche, armado con una linterna y una barra de metal para forzar la puerta, Ernesto se dirigió al sótano. Los susurros comenzaron tan pronto como puso un pie en la escalera. Eran voces entrelazadas, todas pidiendo ayuda, todas exigiendo ser liberadas.
Cuando llegó a la puerta usó la barra para forzarla. Después de varios intentos, la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. Dentro, la sala estaba cubierta de polvo y llena de cajas viejas y carpetas, pero al fondo vio algo que lo dejó sin aliento. En el suelo había marcas de manos, como si alguien hubiera estado rascando desesperadamente para salir. En ese momento, sintió una presencia a sus espaldas. Se giró y vio las figuras de varias personas, todas con expresiones de angustia y desesperación, que lo rodeaban en silencio. En el centro, la mujer del expediente, Eva Soto, avanzó lentamente hacia él. «Gracias», dijo con una voz gélida y etérea, justo antes de desvanecerse frente a sus ojos, junto con las demás figuras. Esa fue la última noche que Ernesto trabajó en el archivo. Aunque intentó explicar lo que había visto, nadie le creyó. Renunció al trabajo y nunca volvió al edificio, pero cada vez que alguien le preguntaba por qué, él respondía con la misma frase: «Algunos lugares guardan más que archivos, guardan almas». Desde entonces, el archivo municipal ha tenido problemas para mantener a su personal nocturno, y varios empleados han renunciado, afirmando que algo o alguien deambula por los pasillos en la oscuridad. Dicen que en las noches más silenciosas se puede escuchar un eco de susurros provenientes del sótano, recordando a aquellos que aún buscan liberación en un lugar condenado a guardar secretos oscuros. Historia 3. Ana era una joven madre y necesitaba el trabajo en la bodega de alimentos congelados. Era un lugar donde el frío no solo se sentía en el ambiente, sino también en el ánimo de quienes trabajaban allí. La bodega estaba ubicada en las afueras de la ciudad y tenía fama de ser uno de esos lugares donde el tiempo parecía detenerse. Era una construcción antigua con techos altos y estanterías de acero llenas de productos apilados a varios metros del suelo. Las condiciones eran duras: turnos largos, temperaturas bajo cero y una soledad inquietante durante el turno nocturno. A Ana no le gustaba la idea de quedarse sola en ese lugar tan vasto y frío, pero no podía permitirse rechazar el trabajo. Además, el salario nocturno era mayor y necesitaba el dinero para su hijo. La primera noche su compañera de turno le mencionó en voz baja que había algo raro en las cámaras frigoríficas del fondo. «Solo ten cuidado con la cámara 7», le advirtió en un tono serio. «A veces pasan cosas raras allí». Ana pensó que era solo un intento de intimidarla o hacerle una broma, pero la advertencia de su compañera quedó grabada en su mente. Esa noche, Ana comenzó su turno revisando los inventarios y realizando su rutina. El lugar estaba en completo silencio, roto únicamente por el zumbido de las enormes unidades de refrigeración y el ocasional crujido metálico de las estanterías. Alrededor de la medianoche, decidió realizar una inspección en las cámaras del fondo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Se movía rápido, con la intención de regresar cuanto antes al área principal, donde sentía al menos algo de seguridad bajo la luz tenue. Al llegar a la cámara 7, recordó las palabras de su compañera y dudó antes de abrir la puerta. Al final pensó que era absurdo asustarse, así que tomó aire y empujó la pesada puerta de metal. Dentro, el aire era tan frío que cortaba la respiración. Empezó a revisar las estanterías y tomar notas en su libreta, pero pronto escuchó un leve murmullo. Levantó la cabeza, congelada, y miró alrededor. No había nadie. Pensó que tal vez era el ruido de las tuberías o del sistema de refrigeración. Sin embargo, el murmullo se hizo más claro, y parecía venir de la parte trasera de la cámara. «Solo es mi imaginación», se repetía en silencio, intentando convencerse. Pero entonces, sintió una ráfaga de aire frío aún más helado de lo habitual, y el murmullo pareció transformarse en un susurro. «Ayúdame». Ana salió de la cámara en pánico, sin mirar atrás. Su corazón latía rápido, y no pudo evitar echar un vistazo al oscuro pasillo antes de cerrar la puerta. Al regresar al área principal, intentó tranquilizarse, y pensó que solo había sido el estrés del primer día y la sugestión. Pero, a pesar de sus esfuerzos, el escalofrío de la cámara 7 permaneció con ella toda la noche. Las noches siguientes, las cosas se volvieron aún más extrañas. Ana comenzó a escuchar el mismo susurro en distintos lugares de la bodega, especialmente cuando estaba cerca de la cámara 7. En una ocasión, mientras revisaba unos inventarios en su mesa de trabajo, escuchó el sonido de unos pasos lentos, como si alguien caminara detrás de ella.
Al voltear, no había nadie. La situación empeoró cuando empezó a ver sombras por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían tan pronto como giraba la cabeza para mirarlas directamente. Una de esas veces, vio claramente una silueta humana parada junto a la puerta de la cámara 7. La figura parecía desvanecerse en el aire, dejando tras de sí una densa niebla de vapor frío. Ana sabía que algo en la bodega no estaba bien, pero cada vez que intentaba contarle a alguien, sus compañeros se limitaban a reír o mirarla con escepticismo. Alguien incluso le dijo que la bodega había sido construida sobre lo que antes era un hospital psiquiátrico antiguo, que había sido cerrado por condiciones insalubres y misteriosos accidentes. Pero Ana no estaba segura de si eso era verdad o simplemente otra leyenda urbana para asustar a los nuevos empleados. Una noche, mientras hablaba con uno de los empleados de mayor antigüedad, logró sonsacarle algo de información sobre la misteriosa cámara 7. Hace muchos años, un empleado quedó atrapado accidentalmente en esa cámara y nadie se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Le dijo en un susurro. Para cuando lo encontraron ya era demasiado tarde. El frío lo había congelado. Y dicen que desde entonces, su espíritu vaga por la bodega. Ana se quedó pálida. Esa historia explicaba los susurros y las sombras, y aunque quería pensar que eran solo rumores, algo en la mirada de su compañero le dijo que hablaba en serio. Esa noche, decidió mantenerse alejada de la cámara 7 y no mirar en su dirección, pero parecía que, cuanto más intentaba ignorar la cámara, más se intensificaban las manifestaciones. Las sombras se volvieron más persistentes, y el susurro del hombre atrapado en la cámara parecía seguirla a cada rincón de la bodega. Una noche, el supervisor le pidió que hiciera un inventario completo de las cámaras frigoríficas. Ana intentó convencerlo de que le asignara esa tarea a alguien más, pero él insistió en que necesitaba el reporte para la mañana siguiente. Con un nudo en el estómago, comenzó su trabajo, dejando la cámara 7 para el final. Finalmente, llegó el momento de abrir la puerta. Con las manos temblorosas, empujó el pesado metal y entró. Al fondo de la cámara, vio algo que la hizo detenerse en seco. Una figura pálida, con ojos hundidos y piel congelada, estaba parada allí, mirándola fijamente. Era el espíritu del empleado atrapado, quien parecía haber estado esperando su llegada. «Ayúdame», dijo, extendiendo una mano hacia ella. Ana sintió un pánico indescriptible y trató de retroceder, pero sus piernas no le respondían. El espíritu comenzó a avanzar lentamente, sus pies casi deslizándose sobre el suelo helado. Ana sentía el aire más y más frío, casi como si el hielo mismo estuviera envolviéndola. Desesperada, cerró los ojos y murmuró una oración, tratando de calmarse. Cuando los abrió, el espíritu había desaparecido. Sin embargo, la sensación de frío permanecía, y supo en su corazón que el hombre seguía allí, atrapado para siempre en la cámara 7. Después de esa noche, Ana no pudo seguir trabajando en la bodega. Presentó su renuncia y se marchó, incapaz de soportar la idea de regresar a ese lugar. Aunque no lo contó a sus compañeros, algunos sabían que algo extraño ocurría en ese lugar, y que la historia del empleado atrapado en la cámara 7 era más que una simple leyenda. Con el tiempo, otros trabajadores también empezaron a renunciar, y la bodega quedó casi abandonada. Años después, el lugar fue cerrado definitivamente, y el edificio quedó en ruinas, cubierto por las historias de aquellos que habían trabajado allí y sentido la presencia del espíritu atormentado. Algunos dicen que si pasas cerca del lugar en una noche fría y en silencio, puedes escuchar un susurro, pidiendo ayuda desde el interior del edificio congelado, una voz apagada que sigue atrapada, esperando que alguien finalmente lo libere de su eterno tormento. Historia 4. Raquel había empezado su nuevo trabajo en una oficina de procesamiento de datos en el centro de la ciudad. El lugar estaba algo deteriorado, con muebles viejos y luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Aunque al principio sus turnos eran diurnos, debido a la falta de personal,
Su jefe pronto le pidió que cubriera algunos turnos de noche. La idea le incomodaba un poco, pues el edificio se volvía inquietantemente silencioso después del anochecer. Sin embargo, accedió, pensando que no había nada de qué preocuparse. La primera noche llegó a la oficina y se encontró con Mateo, el guardia de seguridad, un hombre algo mayor que siempre tenía una expresión cansada. Él era el único que estaba allí con ella. Raquel notó que Mateo parecía nervioso, mirando constantemente hacia los pasillos vacíos y echando vistazos a las cámaras de seguridad. Ella intentó entablar conversación para aliviar su propia ansiedad. ¿Es tranquilo el turno de noche?, le preguntó con una sonrisa, aunque el silencio del lugar le resultaba inquietante. Mateo la miró por unos segundos antes de responder con voz baja. Lo es, la mayor parte del tiempo. Raquel notó la vacilación en sus palabras, pero decidió no darle importancia. Se dirigió a su estación y comenzó a trabajar en silencio, tratando de ignorar las sombras que parecían alargarse en el reflejo de su pantalla. Hacia la medianoche, mientras revisaba una serie de archivos en su computadora, escuchó un ruido en el pasillo, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Se sobresaltó y miró hacia la puerta, pero no vio nada. Sin embargo, el sonido persistía y parecía acercarse. Al asomarse, solo vio el pasillo vacío y una hilera de luces parpadeantes que proyectaban sombras extrañas en el suelo. Pensó en ir a la recepción a hablar con Mateo, pero decidió no interrumpirlo, suponiendo que estaba revisando las cámaras o en su ronda habitual. Volvió a su escritorio, tratando de ignorar el escalofrío que había sentido. Sin embargo, los sonidos no cesaron. A veces era como si alguien golpeara suavemente las paredes, y otras veces parecían pasos que se acercaban y luego se detenían. Raquel comenzó a sentirse observada, y por un momento, pensó que era solo su mente jugándole una mala pasada por el cansancio. Pero entonces, vio algo que la dejó helada. Reflejada en la pantalla de su computadora, una sombra humana parecía estar de pie detrás de ella. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Su corazón latía desbocado. Respiró profundo e intentó convencerse de que solo había sido una alucinación. La siguiente noche, al llegar a la oficina, Raquel notó que el ambiente se sentía aún más pesado. Apenas había cruzado la puerta cuando Mateo, con una expresión sombría, le advirtió: «No te acerques a la habitación 203». Raquel frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esa habitación? Mateo suspiró y evitó mirarla a los ojos. «Es mejor que no preguntes. Solo evita ese lugar, ¿de acuerdo?». La advertencia solo aumentó su curiosidad. A lo largo de la noche, notó que la puerta de la habitación 203 estaba entreabierta. No pudo evitar sentir que algo la atraía hacia allí, una especie de curiosidad morbosa que no podía explicar. Hacia la mitad de su turno, se acercó a la puerta. Cuando se asomó, vio que la habitación estaba vacía, excepto por un escritorio viejo y un par de sillas desgastadas. De repente, sintió una ráfaga de aire frío, como si alguien hubiera abierto una ventana, pero no había ninguna en la habitación. Entonces escuchó un murmullo suave, apenas audible. Parecía una voz, susurrando su nombre. Su cuerpo se tensó de inmediato y retrocedió rápidamente, cerrando la puerta de golpe. A medida que pasaban las noches, los eventos extraños aumentaban. Cada vez que Raquel miraba los monitores de seguridad de su estación, veía sombras que parecían moverse en los pasillos. Al principio pensó que podrían ser fallos en las cámaras, pero pronto notó que las sombras aparecían siempre en los mismos lugares, junto a la habitación 203 y cerca de la recepción, donde Mateo hacía su guardia. Una noche, mientras revisaba unos documentos, notó que uno de los monitores mostraba a una figura parada en el pasillo que daba a la habitación 203. La figura no se movía, solo estaba allí, inmóvil, mirándola a través de la cámara. Raquel sintió un nudo en el estómago y se quedó congelada, incapaz de apartar la vista.
Al cabo de unos segundos, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Decidió confrontar a Mateo. «¿Qué está pasando aquí?», le exigió, tratando de mantener la calma. «He visto cosas en las cámaras y he escuchado ruidos extraños». Mateo suspiró, derrotado. «Nadie te lo ha contado porque la mayoría de los que trabajaron aquí de noche renunciaron o prefirieron no hablar. Hubo un incidente en la habitación 203 hace años. Un empleado...». Mateo tragó saliva, visiblemente perturbado. «Bueno, se quitó la vida. Desde entonces, nadie puede soportar el turno de noche». A pesar de las advertencias, Raquel no podía evitar la sensación de ser vigilada. Una noche, decidió investigar el incidente por su cuenta. Revisó antiguos archivos de la oficina y encontró información sobre el empleado que mencionó Mateo. Su nombre era Samuel y había sido un empleado muy apreciado, pero por razones desconocidas, comenzó a actuar de manera extraña. Según los registros, Samuel había sido encontrado en la habitación 203 tras semanas de comportamiento errático. Los rumores decían que aseguraba ver figuras en los pasillos, sombras que lo seguían. Las historias sobre Samuel la llenaron de miedo, pero al mismo tiempo, una inexplicable compasión. Sentía que él estaba atrapado, sin poder descansar. Decidió que debía hacer algo para liberar esa energía atrapada en el edificio. Raquel llevó una pequeña vela y una oración escrita a su siguiente turno, pensando que de alguna manera podría ayudar. Esa noche, el edificio parecía más oscuro y silencioso de lo habitual. Fue directo a la habitación 203, encendió la vela y colocó la oración sobre el escritorio, murmurando unas palabras para que Samuel pudiera encontrar la paz. Sin embargo, en cuanto terminó, escuchó un crujido y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La vela comenzó a parpadear violentamente, y en el reflejo de la llama, pudo ver la figura de un hombre parado en la esquina de la habitación. Su rostro era pálido, y sus ojos, vacíos, la miraban fijamente. La figura avanzó lentamente hacia ella. Raquel intentó retroceder, pero algo invisible parecía mantenerla en el lugar. La figura se acercó lo suficiente como para que ella sintiera un frío glacial emanar de su cuerpo, y entonces escuchó un susurro: «Ayúdame». Raquel comprendió que el espíritu de Samuel estaba atrapado, pero antes de poder reaccionar, las luces de toda la oficina comenzaron a parpadear. La figura desapareció, y la vela se apagó de golpe, dejándola en completa oscuridad. Sintió una desesperación intensa, una sensación de asfixia como si una fuerza oscura la rodeara. Los susurros aumentaron en intensidad y pudo escuchar la palabra «ayúdame» repetirse en su mente, cada vez más fuerte. Finalmente, Raquel logró salir de la habitación y corrió hacia la salida. Sin mirar atrás, abandonó el edificio, sintiendo que algo o alguien la seguía hasta que estuvo fuera. Al día siguiente, Raquel renunció. No habló con nadie sobre lo que había vivido, pero notó que Mateo la miraba con compasión, como si entendiera. La oficina, después de ese incidente, decidió cerrar el turno de noche permanentemente. Nadie habló del tema, pero algunos decían que el alma de Samuel, liberada por Raquel, por fin había encontrado descanso. El edificio fue demolido unos años después, y en su lugar construyeron un parque. Pero quienes pasaban por allí en las noches decían que a veces, en medio del silencio, podían escuchar un débil susurro que decía «gracias». Historia 4. Raúl trabajaba en el área de limpieza de un hospital en el centro de la ciudad. Aunque le gustaba su trabajo, había algo extraño en el hospital por las noches. Un cambio sutil que hacía que los pasillos parecieran más oscuros, las luces titilantes y los ecos de los pasos resonaran de forma inquietante. Durante el día, el hospital estaba lleno de vida y movimiento, pero en la noche algo cambiaba.
Raúl había escuchado a sus compañeros de turno contar historias. Se decía que en el tercer piso, el área de pediatría clausurada por remodelaciones, ocurrían cosas inexplicables. Se escuchaban risas de niños y susurros aunque el piso estaba vacío. Otros mencionaban haber visto sombras moverse en los pasillos, como si alguien estuviera esperando en la penumbra. Raúl nunca creyó en esas historias, pero evitaba el tercer piso. Las pocas veces que tuvo que pasar por ahí, sentía una presión en el pecho y un escalofrío en la espalda. Sin embargo, cuando su jefe le pidió que cubriera un turno extra y que pasara una última revisión en ese piso antes de terminar su turno, no pudo negarse. Esa primera noche, mientras subía en el viejo ascensor, sintió un extraño nerviosismo. Se decía que en el pasado, el hospital había tenido problemas con la electricidad, y aunque el sistema se había actualizado, Raúl aún podía oír el crujir de los cables y el leve parpadeo de las luces en los pasillos. Cuando llegó al tercer piso, el aire estaba helado, y un silencio absoluto reinaba en el lugar. Sacó su linterna y comenzó a caminar por el pasillo. El eco de sus pasos se amplificaba, y por un momento, creyó oír otros pasos que se sincronizaban con los suyos. Cuando se detuvo, los pasos también se detuvieron. «Son solo los ecos», se dijo a sí mismo, intentando calmar su creciente inquietud. De repente, escuchó una risa infantil que provenía de una de las habitaciones al final del pasillo. El sonido era suave, pero inconfundible. A Raúl se le heló la sangre. «Debe haber algún niño que se quedó atrapado», pensó. Caminó hacia la puerta, su linterna temblando en su mano, y empujó la puerta abierta con suavidad. La habitación estaba completamente vacía. Los juguetes de los antiguos pacientes estaban abandonados en los estantes, cubiertos de polvo. Mientras inspeccionaba, escuchó el sonido de un carrito de metal rodando detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nada. En ese momento, notó que la temperatura en la habitación había descendido drásticamente. Esa misma noche, mientras continuaba su recorrido, Raúl comenzó a ver sombras en su visión periférica. Algo parecía moverse rápido cada vez que giraba la cabeza, pero nunca lograba captarlo directamente. El sonido de pasos pequeños y risas ahogadas lo perseguían en el pasillo. Trató de convencerse de que estaba cansado y que todo era producto de su imaginación, pero los sonidos eran demasiado claros. Cuando finalmente regresó al ascensor, presionó el botón para bajar, pero este no respondía. Después de intentar varias veces, el ascensor finalmente se cerró y comenzó a descender, aunque de forma brusca. Justo antes de llegar al primer piso, las luces del ascensor parpadearon y se apagaron. Raúl sintió cómo el aire se volvía aún más denso. De repente, escuchó una respiración entrecortada junto a su oído, como si alguien estuviera de pie a su lado. Sin saber qué hacer, gritó y golpeó la puerta, hasta que el ascensor volvió a abrirse en el primer piso. Cuando salió, Raúl estaba pálido y tembloroso. No volvió a subir al tercer piso esa noche y juró que nunca más cubriría otro turno de noche en el hospital. Sin embargo, su jefe le insistió en que debía hacerlo, asegurando que las historias eran solo mitos, parte de las viejas leyendas urbanas del hospital. Las noches siguientes, Raúl intentó convencer a sus compañeros de trabajo de que intercambiaran turnos con él, pero nadie quiso hacerlo. Al parecer, todos sabían algo que él desconocía. Resignado, Raúl volvió al tercer piso la noche siguiente. Mientras caminaba por el pasillo, evitó mirar hacia las habitaciones, pero al pasar junto a una de las ventanas, notó algo extraño. El reflejo en el cristal mostraba a una figura que se encontraba justo detrás de él, una sombra con forma humana que parecía observarlo en silencio. Raúl giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, al volver a mirar la ventana, la figura seguía allí, inmóvil, mirándolo fijamente. Con un esfuerzo sobrehumano, se obligó a terminar su recorrido. Sin embargo, al pasar frente a una sala de espera oscura,
escuchó un suave susurro que decía su nombre. Raúl. La voz era lenta, arrastrada, como si viniera de alguien agonizando. El pánico lo invadió, y sin pensarlo, echó a correr. Al final de esa semana, Raúl no podía soportar más. Decidió investigar la historia del hospital, en especial la del tercer piso, para intentar comprender lo que estaba sucediendo. Visitó los archivos municipales y encontró documentos antiguos que detallaban el oscuro pasado del edificio. El hospital había sido reconstruido varias veces debido a múltiples incidentes. Décadas atrás, una terrible tragedia había ocurrido en el tercer piso, en el área de pediatría. Un incendio se había desatado en la zona, atrapando a varios niños y a una enfermera que intentó salvarlos. Nadie sobrevivió, y desde entonces, ese piso siempre había tenido fama de estar embrujado. La remodelación que se llevaba a cabo era un intento de exorcizar los viejos recuerdos, pero parecía que el espíritu de aquellos niños y de la enfermera aún rondaban el lugar. Raúl decidió que esa sería su última noche en el hospital. Quedó profundamente perturbado tras leer sobre el incendio, y al llegar a su turno, sentía el peso de la historia en sus hombros. Al subir al tercer piso por última vez, decidió dejar una vela encendida y una oración en honor a las almas atrapadas en ese lugar. Mientras recorría los pasillos por última vez, un silencio profundo se apoderó del lugar. No se escuchaba ningún ruido, ni siquiera el zumbido de las máquinas o el sonido de sus propios pasos. Fue entonces cuando notó que, en una de las habitaciones, la vela que había dejado comenzó a apagarse lentamente, como si alguien la estuviera soplando. De pronto, vio la figura de una enfermera en la penumbra, vestida con un uniforme antiguo. Tenía una expresión triste y vacía, y parecía llevar algo en sus brazos. Al acercarse, Raúl notó que sostenía a un niño, envuelto en una manta, que lo miraba con ojos oscuros y sin vida. La enfermera levantó la vista y le dijo, con una voz suave y temblorosa, «Ayúdame, ayúdame a sacarlos de aquí». Raúl, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero sus pies parecían anclados al suelo. La figura de la enfermera avanzó lentamente hacia él, mientras las sombras a su alrededor parecían cerrar el paso. Sintió una desesperación abrumadora, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza oscura y desconocida. Justo cuando la enfermera estaba a punto de tocarlo, Raúl logró soltarse y salió corriendo hacia las escaleras. Bajó de dos en dos, con el eco de los pasos de la enfermera resonando detrás de él. No se detuvo hasta llegar a la salida del hospital, donde se desplomó, jadeante, sintiendo que por fin había escapado de aquella pesadilla. Al día siguiente, Raúl presentó su renuncia y nunca más regresó al hospital. Sin embargo, días después recibió un paquete en su casa. Dentro, encontró una fotografía antigua de la enfermera y los niños en el tercer piso antes del incendio. En el reverso, había una nota que decía, «Gracias por recordarnos, ahora estamos en paz». Desde entonces, el hospital nunca volvió a experimentar incidentes sobrenaturales en el tercer piso, y aunque Raúl nunca pudo olvidar aquella noche, encontró consuelo en la idea de que, de alguna manera, había ayudado a aquellos espíritus a encontrar la paz que tanto buscaban. Historia 5. Carlos había aceptado trabajar como vigilante nocturno en una construcción en las afueras de la ciudad. El lugar era un edificio alto que prometía convertirse en un moderno centro comercial, pero aún estaba en las primeras fases de construcción. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio, todo parecía sencillo. Un recorrido cada hora. Asegurarse de que las máquinas estaban apagadas y las puertas cerradas, y luego regresar a su pequeña cabina de vigilancia para descansar. Las primeras semanas pasaron sin incidentes. Sin embargo, una noche particularmente oscura y silenciosa, Carlos empezó a notar cosas extrañas. La primera señal fue un susurro, casi imperceptible, que parecía provenir desde las profundidades de la construcción. Al principio pensó que era solo el viento o el eco de algún sonido lejano,
pero pronto se dio cuenta de que los susurros parecían formar palabras. «Ayuda, no me dejes», decían. Carlos se asustó, pero trató de convencerse de que era solo su imaginación. Sin embargo, cada noche los susurros se hacían más claros y persistentes. Incluso en noches sin viento, el mismo murmullo resonaba por los pisos vacíos, y su frecuencia aumentaba cada vez que Carlos hacía su recorrido nocturno. Con el tiempo empezó a sentir que algo lo seguía, aunque cada vez que se giraba no había nada más que sombras. Una noche, mientras revisaba el segundo piso, escuchó el ruido de un ascensor en funcionamiento. Esto lo desconcertó, ya que los ascensores aún no estaban en uso. Apenas había cables y estructuras rudimentarias. Intrigado y temeroso a la vez, decidió investigar. Cuando llegó al hueco del ascensor, notó que una de las puertas de metal estaba abierta de par en par, algo completamente prohibido por cuestiones de seguridad. Al asomarse, sintió una corriente de aire helado que subía desde el fondo del hueco, y escuchó el susurro mucho más fuerte. «Carlos, ayúdame». Sobrecogido por el pánico, retrocedió rápidamente, cerrando la puerta del ascensor y sintiendo un temblor en el pecho que nunca había experimentado antes. Sin embargo, lo peor fue cuando revisó la cámara de seguridad al regresar a su cabina. Allí, en la pantalla, vio claramente una figura de pie junto al ascensor en el segundo piso. La figura estaba cubierta de sombras, pero algo en ella le resultaba inquietantemente familiar, como si ya la hubiera visto antes. Fue entonces cuando recordó. Hacía años, un compañero suyo llamado Julio había fallecido en circunstancias misteriosas en otro proyecto de construcción. Al día siguiente, Carlos decidió indagar sobre el incidente de Julio. Habían sido amigos cercanos y, tras su muerte, la empresa de construcción apenas dio detalles del accidente. Sin embargo, Carlos recordaba que Julio siempre había mencionado haber visto cosas extrañas durante sus turnos nocturnos. A veces le contaba historias de sombras en los rincones o de puertas que se cerraban solas, pero Carlos siempre había pensado que eran simples bromas. Mientras investigaba, descubrió que Julio había sido el vigilante de otro proyecto de la misma empresa y que había fallecido tras caer misteriosamente por el hueco de un ascensor. La empresa lo había clasificado como un accidente, pero algunos colegas murmuraban que Julio había estado en estado de terror los días previos, hablando de sombras y de susurros que lo perseguían. La coincidencia le resultó espeluznante. Esa noche, Carlos regresó a su puesto más inquieto que nunca. Cuando llegó a la obra, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la figura que había visto en la cámara de seguridad. Decidió ignorar su habitual recorrido por los pisos superiores y quedarse en la cabina, intentando distraerse. Pero a las 2 de la madrugada la cámara mostró algo que lo dejó helado. La misma figura, ahora en el primer piso, parecía estar mirando fijamente a la cámara. Su primera reacción fue salir corriendo, pero algo dentro de él lo detuvo. «Ayuda, no me dejes aquí», resonó la voz en su mente, como si la figura intentara comunicarse directamente con él. Armándose de valor, tomó su linterna y se dirigió al primer piso. Cuando llegó, todo estaba en silencio, pero el aire era denso, pesado, y una sensación de profundo malestar lo invadió. Mientras buscaba con su linterna, algo llamó su atención. Una puerta en el fondo del pasillo que estaba entreabierta. Nunca la había notado antes, y no recordaba haberla visto en sus turnos anteriores. Al acercarse, vio que era una pequeña sala de mantenimiento, pero dentro todo estaba cubierto de polvo y parecía haber permanecido cerrada durante años. Al entrar en la sala, Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Allí, en medio de la oscuridad, había una silueta. Era Julio. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de angustia y desesperación, y su cuerpo parecía haberse fundido con las sombras. Al ver a Carlos, levantó una mano y señaló hacia un rincón oscuro de la sala. Carlos, temblando, dirigió su linterna hacia donde Julio señalaba y encontró una caja de metal oxidada, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, encontró varios documentos que detallaban proyectos anteriores de la misma empresa. Entre ellos, había una serie de informes de accidentes que nunca fueron reportados oficialmente. Al leerlos, Carlos se dio cuenta de que el accidente de Julio no había sido el único. Había docenas de reportes de empleados que, como él, habían reportado escuchar voces y ver sombras antes de desaparecer o morir en circunstancias misteriosas.
La empresa había ocultado todos estos incidentes, y aquellos que intentaron hablar o investigar simplemente desaparecieron. Carlos sintió que el terror de esas víctimas aún residía en el edificio, atrapado, y entendió que Julio no era el único espíritu que vagaba por la construcción en busca de justicia. Esa noche, Carlos decidió que era su último turno. No podía quedarse ni un minuto más en un lugar tan siniestro. Recogió sus cosas y se preparaba para salir, pero al llegar a la puerta principal, la encontró cerrada con llave. Intentó abrirla, pero era inútil. Recordó entonces que había una salida de emergencia en el sótano y decidió probar suerte allí. Al bajar al sótano sintió que el susurro se hacía más fuerte y que, a cada paso, una sombra más oscura lo seguía. Cuando finalmente llegó a la salida de emergencia, la puerta también estaba bloqueada. Desesperado golpeó y pateó la puerta rogando salir, pero fue en vano. Se giró y a pocos metros estaba Julio, rodeado de las mismas sombras que antes. «¿Por qué me dejas aquí?», susurró Julio, su voz llena de dolor. Antes de que Carlos pudiera responder, las sombras empezaron a rodearlo también, envolviéndolo en una oscuridad que no solo le cubría el cuerpo, sino también la mente y el alma. Semanas después, otro vigilante fue contratado para cubrir el turno nocturno en la misma construcción. Durante su primera noche, empezó a escuchar un susurro que provenía de lo profundo del edificio. Al principio lo ignoró, pensando que era solo el eco de la construcción, pero luego el susurro tomó forma, como si alguien le hablara directamente. Y en su segundo turno, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vio una figura conocida. Carlos, de pie, en el mismo pasillo, atrapado en la oscuridad, su rostro desfigurado por la angustia. Historia 6. Era el turno de noche en la planta de reciclaje de metales de Héctor. A sus 45 años, Héctor estaba acostumbrado a trabajos duros, a veces en lugares que no inspiraban confianza, pero la paga lo hacía soportable. Sin embargo, había algo inquietante en esta planta, una sensación que, a diferencia de otros trabajos, parecía querer penetrar en los huesos de cualquiera que pasara una noche en el lugar. Situada en las afueras de la ciudad, la planta tenía varias décadas y había visto mejor época. Héctor era el nuevo, y aunque no era supersticioso, notó que el resto de sus compañeros de turno evitaba un área en particular del edificio, un viejo depósito donde se acumulaban chatarra y maquinaria obsoleta. Era una extensión sombría y fría, y Héctor había oído rumores de que algunos empleados lo llamaban la planta nocturna. En su primera semana, mientras realizaba su rutina, Héctor observó a su compañero de turno, Antonio, cruzarse con él en uno de los pasillos. Antonio le lanzó una mirada seria y le advirtió en voz baja: «No entres a la planta nocturna. No sabes lo que podrías encontrar ahí». Al principio, Héctor ignoró el consejo y continuó su trabajo, atendiendo la maquinaria de compactación y asegurándose de que todo funcionara correctamente. Sin embargo, una noche, mientras revisaba su lista de tareas, descubrió que Antonio había desaparecido. Nadie lo vio salir, y aunque lo llamaron por radio, no hubo respuesta. Intrigado, Héctor decidió buscarlo. Caminó hacia el área restringida y notó una serie de ruidos extraños que provenían del otro lado de la planta. Era un sonido de metal chirriante, como si una máquina antigua estuviera siendo forzada a trabajar después de años de inactividad. Con una mezcla de curiosidad y temor, Héctor encendió su linterna y avanzó hacia el oscuro y polvoriento corredor. El eco de sus pasos se multiplicaba en el silencio. Los tubos y cables colgaban del techo y se retorcían como ramas secas, y en algunos puntos, el polvo era tan espeso que formaba nubes al menor movimiento. Finalmente llegó a una puerta oxidada, y con un leve esfuerzo la empujó para entrar. La habitación estaba repleta de maquinaria antigua, pero lo más extraño era la temperatura. En cuanto Héctor puso un pie en la planta nocturna, el ambiente se volvió helado, mucho más frío que el resto del edificio. La linterna parpadeó, y por un momento creyó ver una sombra deslizándose entre los equipos. «Héctor». Un susurro casi inaudible llegó a sus oídos, y él dio un salto, girando en círculos con la linterna en mano. No había nadie. «¿Antonio?», intentó llamar, pero su voz resonó sin respuesta. Sin embargo, a medida que avanzaba, sintió una extraña atracción, como si una fuerza invisible lo empujara a seguir adelante. Los engranajes viejos y cubiertos de óxido, normalmente inertes, emitían un leve zumbido,
como si algo en su interior aún tuviera vida. Cuando regresó a la zona de descanso, Héctor decidió investigar un poco más. No quería sonar paranoico, pero al día siguiente en su descanso, fue al archivo de la planta, una pequeña oficina con documentos y registros antiguos. Revisando entre papeles cubiertos de polvo, encontró un informe fechado hacía más de 30 años. El archivo detallaba un accidente fatal. Un hombre llamado Alberto murió en esa misma área después de quedar atrapado en una máquina de prensado. Según los informes, fue un error de procedimiento. Sin embargo, un par de testimonios hablaban de que la maquinaria se activó sola. Aquellos testigos, empleados que conocían a Alberto, afirmaban haber oído ruidos inexplicables e incluso presencias extrañas en el turno de noche. «Es como si el metal estuviera vivo», decía uno de los testimonios. A partir de ese momento, Héctor comenzó a notar detalles perturbadores en su turno. Escuchaba susurros y golpes, y en ocasiones veía sombras que parecían moverse en la periferia de su visión. Cada noche, la atmósfera se volvía más pesada, como si algo lo acechara. Una madrugada, mientras trabajaba solo en el turno, Héctor sintió una presencia detrás de él. Giró de golpe y vio una figura alta y encorvada, con ropas desaliñadas y el rostro cubierto de mugre y grasa. Su expresión era de profunda tristeza, y sus ojos, hundidos y oscuros, parecían clavarle una mirada desesperada. Héctor intentó moverse, pero estaba paralizado por el terror. La figura extendió una mano temblorosa hacia él, y antes de desaparecer susurró: «Ayúdame». Héctor sintió un escalofrío correrle por la columna. Quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Cuando recobró el control, la figura ya no estaba. Respirando entrecortadamente, se dio cuenta de que algo más oscuro y antiguo residía en esa planta, algo que iba más allá de un accidente de trabajo. Las noches siguientes, Héctor empezó a oír la historia de Alberto de boca de otros empleados. Era un relato que todos conocían, pero preferían ignorar. Algunos veteranos aseguraban que, desde su muerte, nadie podía entrar a la planta nocturna sin experimentar algo extraño. Su alma quedó atrapada entre esas máquinas, le dijeron. Busca liberarse, pero necesita ayuda. Consciente de esto, Héctor decidió enfrentarse a la situación. Una noche entró nuevamente a la planta nocturna, decidido a encontrar respuestas. Encendió todas las luces posibles y, aunque el ambiente seguía siendo opresivo, parecía menos aterrador. De repente, frente a la máquina donde murió Alberto, la figura volvió a aparecer. Esta vez parecía más clara, casi tangible. Héctor, sin saber por qué, sintió el impulso de hablarle. «¿Qué necesitas?», preguntó, su voz temblorosa. «Liberación», respondió la figura en un susurro. La maquinaria comenzó a temblar, y Héctor entendió que tenía que hacer algo con ella. Desactivó el sistema, y mientras los engranajes se detenían, el espíritu de Alberto pareció disiparse lentamente, dejando tras de sí una extraña sensación de paz. Desde esa noche, el área de la planta nocturna volvió a ser un lugar tranquilo. Los empleados notaron la diferencia. Ya no sentían el mismo miedo al pasar por ahí. Héctor continuó trabajando en la planta, sabiendo que al ayudar a Alberto, había puesto fin a una historia de terror que había durado décadas. Historia 7. Lorena acababa de conseguir empleo en una antigua fábrica textil a las afueras de la ciudad, conocida por su maquinaria antigua y ambiente frío y metálico. Los edificios eran de ladrillo oscuro, y el aire parecía impregnado de un polvo viejo que se te metía en la garganta. Aunque el sitio le resultaba extraño y algo opresivo, necesitaba el trabajo y decidió ignorar sus primeras impresiones. La fábrica producía telas a gran escala y, debido a la demanda, había turnos nocturnos, los cuales pagaban mejor. Lorena aceptó el turno de noche, pese a los comentarios de advertencia de algunos trabajadores veteranos. «Solo asegúrate de mantenerte en tu área de trabajo y no hagas preguntas, ¿vale?», le dijo uno de ellos, mirándola con seriedad. Durante su primera noche, Lorena notó que varios empleados evitaban un sector en particular de la planta, un área donde había una fila de enormes máquinas de coser industriales que casi nunca se usaban. Curiosa, le preguntó a Marco, su supervisor, por qué nadie trabajaba allí. «Esas máquinas no son seguras», murmuró Marco sin mirarla a los ojos. «Nadie debería acercarse mucho a ellas». Lorena trató de no pensar en ello,
y se concentró en aprender su tarea, pero durante su segunda semana en el turno nocturno, empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras estaba sola cerca de esas viejas máquinas, sintió una corriente de aire helado y escuchó un débil sonido, como el susurro de alguien que la llamaba. Al volverse no había nadie, pero la sensación de que alguien estaba a su lado era inquietante. El sonido de los susurros continuaba, a pesar de que la fábrica estaba vacía. Intentó hablar de esto con sus compañeros, pero la mayoría solo le daban respuestas evasivas. Un anciano, sin embargo, se acercó a ella cuando nadie miraba y le dijo en voz baja: «Esa zona no es un buen lugar para estar sola. Hace años un trabajador murió ahí. Lo encontraron atrapado en una de esas máquinas y nadie sabe cómo ocurrió». Lorena sintió un escalofrío al escuchar la historia. A partir de esa noche, evitó pasar cerca de esas máquinas, pero las cosas extrañas solo empeoraron. Una noche, cuando quedaba sola en su sector de trabajo, escuchó el sonido de un objeto metálico cayendo al suelo. Al mirar alrededor, vio que un destornillador rodaba por el suelo, y luego un engranaje de una de las máquinas comenzó a girar solo, aunque no había electricidad conectada. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba lentamente a la máquina, tratando de entender cómo algo tan pesado y oxidado podía moverse. De repente la máquina se detuvo en seco, y en el aire, una voz apenas audible dijo su nombre: «Lorena». Horrorizada, corrió hacia la oficina de Marco y le contó lo sucedido. Marco intentó calmarla, pero no parecía sorprendido en lo más mínimo. «Solo necesitas acostumbrarte al lugar. Es antiguo. A veces las cosas parecen tener vida propia aquí», le dijo con un tono sombrío, aunque sin mirarla directamente. En su siguiente descanso, Lorena decidió investigar un poco más. En una visita a la biblioteca de la ciudad, encontró artículos antiguos sobre la fábrica. Un titular de 1956 le llamó la atención: «Muere trabajador atrapado en maquinaria de la fábrica textil». El artículo relataba la historia de un hombre llamado Samuel, quien fue encontrado muerto en una de las máquinas durante una noche de tormenta. La maquinaria se había activado sola y atrapado al trabajador en un engranaje enorme. Lo que causaba más inquietud era el testimonio de otro trabajador que había afirmado que la máquina parecía tener vida propia. Samuel era conocido por ser amable, aunque siempre trabajaba solo en el turno nocturno, ya que tenía fama de hablar con alguien invisible en la oscuridad de la fábrica. Lorena regresó al trabajo aún más asustada. Sabía que tenía que quedarse en ese empleo, pero cada vez era más difícil. Las cosas extrañas no se detenían. Cada noche, sentía como si una presencia la siguiera, y notaba sombras que pasaban rápidamente por las paredes. Una noche, Marco le pidió que llevara una caja de herramientas al área de las máquinas viejas, que no habían sido usadas desde el accidente de Samuel. Lorena dudó, pero al final obedeció, ya que era su trabajo. Al llegar, una fuerte corriente de aire la hizo estremecerse. Colocó la caja en el suelo y, al volverse, vio una sombra en la esquina de la habitación. Al principio, pensó que era un reflejo o una alucinación, pero cuando la sombra comenzó a moverse hacia ella, sintió un pánico indescriptible. La figura era un hombre, con ropas viejas y desgastadas, y sus ojos eran dos manchas oscuras y profundas. Lorena supo inmediatamente que era Samuel, o lo que quedaba de él. Paralizada por el miedo, no pudo moverse mientras la figura se acercaba más y más. Cuando estaba a solo unos pasos de ella, una voz en su cabeza susurró: «Ayúdame». En ese instante sintió una presión en el brazo, como si unas manos invisibles la sujetaran, arrastrándola hacia una de las viejas máquinas. Lorena gritó y, con todas sus fuerzas, logró zafarse, corriendo hacia la salida. Esa noche, completamente aterrada, llamó a su madre y le contó lo sucedido. A la mañana siguiente fue a la fábrica y renunció, decidida a no regresar jamás. Los directivos intentaron disuadirla, argumentando que todo era fruto de su imaginación, pero Lorena estaba convencida de lo que había visto. Unas semanas después, recibió una llamada de Marco. «Desde que te fuiste, la fábrica ha tenido más problemas. Las máquinas parecen encenderse solas y algunos empleados han visto cosas». Lorena se sintió aliviada de no estar allí, pero el miedo no la abandonó. Sabía que Samuel, atrapado en la oscuridad de la fábrica, seguía esperando.
anhelando escapar de ese lugar, y no descansaría hasta conseguirlo. Desde entonces, cada vez que pasa cerca de la fábrica abandonada, recuerda aquellos susurros y sombras, rezando para que Samuel haya encontrado la paz y rogando no cruzarse con otra presencia atrapada en algún lugar oscuro. Historia 7. Cuando Paula consiguió el trabajo como recepcionista en el edificio central de Haberson Enterprises, estaba emocionada. No solo el sueldo era considerablemente mejor que el de sus anteriores empleos, sino que también el edificio era imponente, de esos que te llenan de respeto nada más entrar. Se trataba de un rascacielos de 40 pisos en el centro de la ciudad. Paula trabajaría en el piso 12, en un área especialmente reservada para los jefes de departamento. A pesar de sus nervios, sabía que esta oportunidad era única. Sin embargo, desde el primer día, notó algo extraño en el edificio. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera impregnado de algo indefinible, un eco de sucesos invisibles. Y no solo era su imaginación, varios empleados la miraban con expresiones desconcertantes, especialmente cuando se acercaba al área de las oficinas en el piso 12. ¿Qué hay en este piso?, swingueó a una de las empleadas de limpieza una noche mientras terminaban de recoger. La mujer, con un gesto de temor en su rostro, murmuró: «No preguntes demasiado, querida. Algunas cosas es mejor no saberlas». Los primeros días transcurrieron sin grandes inconvenientes. Paula, aunque sentía que la observaban desde alguna sombra, trataba de concentrarse en su trabajo. Sin embargo, una noche que se quedó hasta tarde, empezó a escuchar algo extraño. A eso de las 9 de la noche, cuando ya todos se habían ido y ella revisaba unos documentos, un sonido perturbador se filtró desde la oficina al final del pasillo. Era un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando, aunque no podía entender lo que decían. Pensó que quizá algún compañero de trabajo había regresado a buscar algo, pero cuando se acercó a la puerta de la oficina, la encontró cerrada. La voz, no obstante, continuaba cada vez más clara. Paula sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que la voz no provenía del otro lado de la puerta, sino que estaba justo detrás de ella. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Al día siguiente trató de comentarlo con Marisa, su compañera de recepción. Marisa la escuchó en silencio, y cuando Paula terminó de hablar, le dijo en voz baja: «Evita quedarte después de las 6, solo un consejo. Ese edificio guarda secretos». Intrigada, Paula comenzó a investigar discretamente. Escuchó susurros en los pasillos y captó miradas de reojo. Un guardia de seguridad, que siempre parecía más dispuesto a hablar después de unas cervezas, finalmente le contó una historia inquietante. Hace unos años, uno de los jefes de departamento, un hombre llamado Roberto, había trabajado en esa misma oficina hasta altas horas de la noche. Un día, Roberto simplemente desapareció. Las cámaras de seguridad mostraron que entró en el edificio, pero no hubo ninguna grabación que mostrara su salida. Nadie sabía qué había pasado realmente. Su escritorio quedó intacto, su computadora encendida, como si hubiera salido a tomar un café y jamás regresara. Desde entonces, decían los empleados, sucedían cosas raras en ese piso. Una noche, Paula se quedó sola en la oficina otra vez. Sabía que estaba rompiendo el consejo de Marisa, pero tenía que terminar unos informes urgentes. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando la luz en su oficina comenzó a parpadear. Primero pensó que era un problema eléctrico, pero pronto notó que el parpadeo tenía un ritmo, casi como si alguien estuviera enviando un mensaje en código. En ese instante escuchó unos pasos pesados en el pasillo. Se levantó lentamente y, con el corazón latiendo a toda velocidad, asomó la cabeza. No había nadie. Volvió a su escritorio tratando de calmarse. Sin embargo, un ruido sordo, como si alguien hubiera lanzado algo pesado contra la pared, resonó en la oficina de al lado. Esta vez, armándose de valor, se acercó. La puerta estaba entreabierta y, con el pulso acelerado, empujó la puerta lentamente. Al principio no vio nada, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, distinguió la silueta de una figura, parada de espaldas en medio de la sala. Paula contuvo el aliento y dio un paso atrás, pero el piso chirrió. La figura giró la cabeza lentamente, y cuando los ojos de aquella cosa se cruzaron con los suyos, Paula sintió que su sangre se helaba. Era el rostro de un hombre, pero no tenía color. Era como una máscara pálida con unos ojos negros profundos, huecos y fríos.
Con un gesto de horror, aquella figura levantó una mano, señalándola. Paula salió corriendo sin mirar atrás, su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, Paula llegó al trabajo decidida a renunciar. Sin embargo, al pasar por la recepción, un sobre blanco en su escritorio llamó su atención. No tenía remitente, pero dentro encontró una nota escrita con una caligrafía temblorosa. Lo que viste no era un sueño. La oficina guarda secretos oscuros. Huye mientras puedas. Paula, asustada, corrió hacia Marisa para enseñarle la carta, pero Marisa ya no estaba. Le dijeron que había renunciado esa misma mañana. Antes de irse para siempre, Paula decidió hacer una última parada en el archivo. Revisando documentos antiguos, encontró un archivo que mencionaba a Roberto, el hombre que desapareció. Los informes internos hablaban de una serie de incidentes en el edificio, pero nadie había tomado cartas en el asunto. Cuando miró la foto de Roberto en el archivo, Paula sintió un escalofrío. Era la misma cara pálida y aterradora que había visto la noche anterior. Esa noche, Paula empacó sus cosas y nunca más volvió a la oficina de Hyverson Enterprises. En los días siguientes, buscó otros empleos y no volvió a hablar de lo sucedido con nadie. Sin embargo, algunos meses después, se enteró por un periódico que la empresa había cerrado su edificio central debido a problemas estructurales. Nadie sabía realmente por qué, pero para Paula, el edificio de Hyverson Enterprise era algo más que un simple rascacielos de oficinas. Era un lugar en el que quedaban atrapadas las almas de aquellos que, como Roberto, nunca lograron salir. Desde entonces, cada vez que pasa por aquel rascacielos abandonado, siente que los ojos vacíos de aquella figura aún la observan desde las ventanas oscuras, recordándole la noche en que estuvo a punto de convertirse en otra de sus víctimas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.